Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Hoy la plantilla del Cádiz no se ha ejercitado, ha tenido jornada de descanso, pero ni mucho menos la semana empieza con buenas noticias para Raúl Agné, porque hoy se ha confirmado la lesión de Airán López. Vamos a contarles enseguida todos los detalles, no solamente de cómo está la cosa en el Cádiz Club de Fútbol, también en el resto de equipos gaditanos de ese grupo cuarto de Segunda División B, pero hoy gran parte de nuestro programa se la vamos a dedicar a una iniciativa que parte de un gaditano que comienza este fin de semana las competiciones base de nuestro fútbol en la provincia y que estamos convencidos que dentro de nada va a dar el paso ya no a nivel regional, sino seguro a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Quique Caballero, buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de la tarjeta verde, ya seguro que recuerdan en Carranza 10, la pasada temporada, finalizábamos el año poniendo sobre la mesa un proyecto, una idea que podemos decir a día de hoy que ya se ha hecho realidad, ¿no? Sí, pues hemos tenido la fortuna de que ya se ha hecho realidad aquí en la provincia de Cádiz. Hemos contado con la confianza de tanto del colegio de entrenadores, de árbitros, como con la Federación Gaditana, y empezamos ya este viernes con los pequeños. Una manera de también premiar la deportividad dentro de los partidos y, como decía el propio Quique Caballero en su día, prácticamente se termina el semáforo de cartulinas para los árbitros, ¿no? Tarjeta roja, lógicamente una expulsión, una infracción grave, la amarilla es una amonestación y la verde en este caso se premia la deportividad dentro del terreno de juego. Si tuvieras que poner un ejemplo, ¿dónde sacaríamos la tarjeta verde en un partido? Pues hay varios aspectos en los que se puede sacar. Por ejemplo, una cosa que es muy habitual ahora mismo, que es echar el balón fuera y el otro equipo te la devuelve en el área chica y te presiona, pues si en lugar de hacer eso te la echan en el mismo sitio, que tú tengas las posibilidades, no reales, porque ya el equipo está en su sitio, pero un poquito más reales, pues por ejemplo sería un motivo de tarjeta verde. No fingir una caída en el área, o sea, continuar la jugada aun sabiendo que puedes perder el balón, sería otro motivo, y hay muchos otros, hay unos pocos. Lo único que se deja un poquito más también abierto al criterio del árbitro, que al fin y al cabo va a ser el que va a aplicar la norma. Y que también sea un juez, no solamente para lo malo, sino también para la parte positiva. Enseguida Quique Caballero nos va a contar todos los detalles de esa tarjeta verde, que ya desde el próximo viernes va a estar desde preferente juvenil hacia abajo, todas las categorías pertenecientes a la Federación Gaditana de Fútbol. Pero vamos a comenzar un poco analizando también con nuestro entrenador la actualidad de nuestros equipos, comenzando con el Cádiz Club de Fútbol. Ya decíamos anteriormente que hoy se ha llevado a cabo una ecografía a Airán López en la clínica Sisa de Jerez y se le ha diagnosticado una rotura fibrilar de 7 milímetros en el bíceps femoral de su pierna derecha, o lo que es lo mismo, va a estar como mínimo 3 semanas de baja. Dice el doctor Martínez Villar que como mínimo, porque ese tipo de lesiones siempre marca un poco la evolución también el propio futbolista. Ya en el momento de la lesión, en el propio partido ante Lécija, el jugador tenía malas sensaciones, malas vibraciones, era conocedor que algo le había pasado en ese pinchazo y que no iba a quedar ni en una contractura ni en una elongación. A la conclusión del partido hablábamos con él y nos decía esto sobre una lesión que al final se ha acabado haciendo, por desgracia, realidad. Sí, es una jugada que sprinto desde el medio campo, luego el pase de Quique es un poco largo, quiero volver a sprintar y ahí es cuando me pega el pinchazo y de primer momento lo noto y bueno, tiene mala pinta la verdad y bueno, esperemos que sea lo menos posible para estar cuanto antes y ser consciente de que, bueno, que al final lo que importa es la victoria del equipo y contento por ello, ¿no? Esperemos que la recuperación de Airán sea muy rápida. Ya sabemos, Quique, cómo son las lesiones musculares y más cuando llevan roturas. Son las propias sensaciones del futbolista las que marcan la recuperación. Efectivamente, y además son lesiones que son imprevisibles, son cosas que te pasan un mal movimiento, un mal gesto en el campo y son cosas que son muy difíciles de prever. Ahora, de todas formas, el que ha tenido la oportunidad también de ver los partidos del Cádiz en casa, se abre un poco la baraja de saber qué va a hacer Raúl Agné, ¿no? Ante la ausencia del único referente, del único 9 que realmente tiene el equipo, si apostar por Villar arriba junto a Quique López, ver si se recupera o no Perico, poder dar entrada también a Gato. Bueno, yo pienso que ahora mismo, como está el Cádiz, ahora mismo está en ganador y cualquiera que entre, yo sé que estoy completamente seguro de que lo va a hacer bien. Porque el equipo está ahora mismo en una sintonía de líder, está creyendo las sensaciones y yo creo que no va a tener ningún tipo de problema el que entre porque el equipo está siendo un equipo verdaderamente
a batir en esta categoría. Lo que sí es verdad que un delantero de las características de Irán también marca mucho a los centrales del rival, ¿no? No es lo mismo tener a un jugador de ese perfil a poder tener a Quique López o Juan Villar, que tienen más movilidad que presencia, ¿no? Sí, pero eso también te hace un poquito más imprevisible, si cabe la incógnita ahora mismo del otro entrenador de saber a quién va a poner o no. Y yo creo que es positivo para el Cádiz. Aparte, bueno, el partido tampoco a priori debería ser muy complicado para el Cádiz, un partido en casa como están yendo las cosas ahora mismo. Aunque es verdad que el Palo solamente ha perdido un partido, lleva pleno en casa, incluida esta última semana la victoria ante el San Fernando, y solamente ha perdido un partido como visitante. Vamos a pasar casi de puntillas por el tema burocrático. Ya saben cómo está la situación, ayer lo contábamos. Synergy, de manera oficial, a través de su abogado Diego García, le ha trasladado a Antonio Muñoz una petición formal y por escrito de aplazamiento de esos 450.000 euros a casi 2 años, que contemplaría una serie de contraprestaciones, como la devolución de ese dinero con intereses. Pero Antonio Muñoz va a tomar prácticamente toda esta semana. Se espera que jueves, viernes pueda dar una respuesta para saber realmente si aplaza o no la deuda, y realmente, en el caso que tome el camino contrario, cuál va a ser la solución, si recuperar el paquete mayoritario de acciones, si negociar unas nuevas cantidades o incluso que apareciera otro grupo inversor que estuviera interesado. Ya en su día, recuerden que hablamos tanto de Quique Pina como de la figura jurídica de José María del Nido. Como digo, y vamos a pasar muy por encima, casi de puntillas, por el tema burocrático, porque al final de semana seguro que va a dar que hablar. Volviendo a lo deportivo, está claro que un 1-6 no suele ser un resultado habitual. Yo no sé si alguna vez Quique Caballero ha visto un partido que acabe con 1-6. Es complicado, ¿eh? Y más un partido así de segunda B a inicio de temporada. Lo que sí es cierto que, bueno, el Écija se quedó muy pronto con uno menos y a lo mejor eso condicionó el partido. Yo no lo he visto, pero bueno, es un resultado que lo que a mí me hace ver es que ilusiona bastante al aficionado, y sobre todo para desplazamientos cortos. Yo creo que para el siguiente se van a apuntar mucha más gente tras este resultado. Ojalá. De todas formas, hemos querido hacer una especie de aspecto estadístico, histórico, de los resultados que el Cádiz ha tenido, que pudieran ser similares o no, porque en competición liguera sí podemos decir que es la mayor goleada del Cádiz jugando como visitante. Como local está claro que hay otros muchos resultados, como por ejemplo en segunda división en la década de los 80, un Cádiz 7, Deportivo de La Coruña 2. Pero nuestro historiador Manolo Granado se ha detenido en analizar un poco los 103 años de historia del Cádiz para encontrar un resultado igual o superior. Y lo cierto es que lo ha encontrado no en competición liguera, pero sí en el Campeonato de Andalucía, en el año 1939. Racing de Córdoba 2, Cádiz Fútbol Club 9. En ese momento no se llamaba todavía ni Club de Fútbol, se llamaba Fútbol Club. Un partido donde jugaba, por ejemplo, Manolo Bueno, el padre de Manolín Bueno. La alineación la conformaban Núñez, Benítez, Fermín, Bórquez, Mateo, Ruiz, Sánchez Díaz, Espinosa de los Monteros y hasta Camilo Liz, el que fue en su día también secretario técnico del Cádiz Club de Fútbol. 5 goles marcó Díaz, 2 Ruiz y otros 2 Espinosa de los Monteros. No es un partido de liga porque todavía estamos justo después de la guerra civil, fue en el mes de diciembre cuando comenzó de nuevo la liga, y este partido se jugó concretamente el 1 de noviembre de 1939. Esa fue la temporada en la que el Cádiz jugó la liga en segunda, ocupando la plaza del Mirandilla, y estuvo muy cerca de ascender a primera división, quedando primero del grupo sur. Nos manda también una anécdota Manolo Granado, que los jugadores del Cádiz en ese partido jugaron prácticamente sin comer, porque el viaje se hizo en tren y tuvieron que parar en la estación de Villa del Río, sin comida y además con una gran tormenta. Así que, desde luego, un 1-6, el del Cádiz, que pasará a la historia, pero la mayor goleada la tendríamos que encontrar en 1939. Como siempre, nuestro querido Manolo Granado, muy atento a todos estos datos estadísticos. Los partidos no se suelen romper, desde luego, de la manera en la que se acabó rompiendo el partido en Écija, a favor del Cádiz Club de Fútbol. Empieza la realidad del Cádiz en esta segunda B, ¿no? La visita del Palo este fin de semana, luego habrá que viajar a Lucena. Casi ha sido una pretemporada encubierta, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Con 3 partidos, contando el de San Fernando, que prácticamente fueron como local, ¿no? Pues sí, San Fernando fue un partido que prácticamente, bueno, se llena el campo, nada más que con la rivalidad que hay tan cerquita, y ahora pues
debe empezar lo bueno. Lo bueno es que está el Cádiz arriba y que ha empezado de una forma que yo creo que es la que todos esperábamos del equipo, estando arriba, y aunque los partidos de casa sí es cierto que lo está ganando un poquito a lo justo, este resultado yo creo que le va a dar alas en este principio de la liga. Lo que sí es cierto que todos teníamos muy claro que se trataba de una muy buena plantilla, que se podía convertir gracias a la figura de Raúl Arnés en equipo, pero nos quedaba la duda de saber si era un equipo campeón, ¿no? Porque los equipos se hacen campeones precisamente con este tipo de resultados y este tipo de partidos, ¿no? Bueno, resultados, de todos modos, que nadie espere que vaya a ser toda la liga igual. Aquí van a venir altibajos seguro, pero bueno, de momento el Cádiz está ilusionando y tampoco hay que tirar las campanas al vuelo ni hacer creer al aficionado que vamos a ser campeones ya de paseo. Esto hay que trabajarlo muchísimo, y yo lo que sí veo es una tónica y una sintonía ahora mismo bastante buena para llegar al objetivo que se ha planteado, pero que hay que ser realistas y que los demás equipos, conforme vayan pasando las jornadas, van a querer venir a morder al Cádiz. Ya, al menos el respeto es algo que este año sí se está ganando el Cádiz Club de Fútbol. Analizando un poquito también cómo están el resto de equipos de la provincia después de la disputa de esta cuarta jornada, nos tenemos que detener en el San Fernando, porque lo cierto es que el conjunto isleño está calcando el mismo inicio de campeonato que la pasada temporada. 3 empates y una derrota, e incluso la derrota del año pasado con Pepe Masegos en el banquillo fue por el mismo resultado, 3-1 en la cuarta jornada. Entonces el verdugo isleño fue el Betis B, en este caso fue el Club Deportivo El Palo. El San Fernando del año pasado empezó a reaccionar en la jornada sexta, ganando por la mínima al Club Polideportivo Cacereño, porque en la quinta empataba a 0 en Bahía Sur ante el UCAM Murcia. Este fin de semana el San Fernando va a recibir a Lucena, a ver si es capaz de cambiar desde luego esa dinámica el conjunto de Juanma Carrillo. Y mientras en la Balompédica linense se va a afrontar una segunda salida consecutiva. La semana pasada, este pasado fin de semana, fue en Córdoba con victoria 1-2. Pues le va a tocar viajar hasta Guadalajara, hasta el Pedro Escartín. Ha conseguido convertir en un fortín en este inicio de temporada Carlos Albachúa el estadio de su equipo, que comenzaba con numerosos problemas, pero la Balompédica linense también ha dejado atrás ese pequeño bache con la derrota en Copa del Rey ante el San Fernando y la derrota encajada en su campo de manera completamente inmerecida ante el Almería B. Así que una segunda salida consecutiva. Mañana va a regresar el equipo a los entrenamientos con la duda de Chico, a ver si llega o no para el fin de semana. Lo cierto es que la Balompédica linense mantiene la filosofía total, ¿no?, de los 2 últimos años, ¿no? Pues sí, y el partido lo debe tener bastante estudiado el míster, porque ante el Guadalajara lo estuve viendo aquí en la tribuna y estaba observando todos los movimientos del rival para tenerlo bien contrarrestado en este partido. Lo cierto es que se ha dado en las últimas temporadas una circunstancia curiosa, ¿no?, que equipos recién ascendidos de tercera división no solamente han llegado a la categoría, han hecho una buena campaña, se han sabido asentar y el bloque le sigue funcionando, le sigue valiendo. El caso del San Fernando, el caso de la Balompédica linense, incluso este inicio de competición del Algeciras, ¿no? Hombre, quitando excepciones, siempre hay jugadores que cuando tú haces un grupo y ese grupo está funcionando en la categoría superior, muchas veces pues continúa en esa dinámica y viene, como te dije antes, de venir en ganador, y entonces se sienten seguros. Sí es cierto que siempre hay que retocar el equipo, hacer algunos cambios, pero cuando tú mantienes el grupo, normalmente te vienen las cosas un poquito más fácil. Grupo y entrenador igual siempre es sinónimo de un poquito más de confianza en lo que se está haciendo, y tiene mucho trabajo adelantado de antaño. Quitando la categoría, que es según se adapte o no a ella. Lo cierto es que en ese mismo caso ponemos al Algeciras, el mismo entrenador, Manolo Sanlúcar, mismo bloque, pero se ha encontrado con un hándicap, con un problema: el terreno de juego del nuevo Mirador. Desde luego las imágenes hablan por sí solas, parece más un desierto que un terreno de juego. Eso ha hecho que la directiva albirroja se ponga rápidamente manos a la obra. Ya la semana pasada llegaba un cargamento de abono,
hoy incluso ha llegado ya un cargamento de semillas, se va a intentar arreglar en estas 2 próximas semanas el terreno de juego en la medida de lo posible, aun sabiendo que una resiembra completa es imposible hasta la próxima temporada. Ya ha habido conversaciones incluso con el ayuntamiento para intentar que se levante el terreno de juego y se ponga uno nuevo cara a la campaña 2014-2015, pero a día de hoy lo que hay es lo que ven. Habrá un mes, desde luego, bastante complicado para Algeciras porque va a tener que dejar de entrenar en el nuevo mirador. Los entrenamientos a partir de ahora en el anexo hasta que ese marrón acabe siendo verde en el césped del nuevo mirador. Y desde luego en tercera división las cosas marchan bastante bien para el Cádiz B. Hacía tiempo que no veíamos un tan buen arranque liguero. Estuvo Quique Caballero presenciando el partido de este pasado fin de semana y lo cierto es que, sobre todo en casa, está dejando muy buenas sensaciones el conjunto de Bermúdez. Sí, está haciendo las cosas muy bien. Sí, es cierto que el Arco fue un rival un poquito no lo que yo esperaba. Yo esperaba que se hubiera reforzado algo en este inicio de campaña, pero supo sacar bastante rendimiento de lo que hizo. Además tuvo ocasiones, lo único que los porteros tampoco tuvieron su día, es lo que vi yo en el partido. Y yo me quedo con la jugada de Jesús, creo que fue en la banda derecha, creo que fue el tercer gol, que incluso lo tengo grabado porque estaba grabando esa jugada, y a mí la verdad que me sorprendió bastante tanto la jugada como la posterior definición. Me gustó bastante esa jugada. Y viendo el nivel que ahora mismo está teniendo la cantera del Cádiz, con el Cádiz B arriba, con todos los juveniles liderando sus respectivas competiciones, ¿te sorprende que haya esta misma semana, sea noticia esta misma semana, 4 jugadores como Galindo, Galo, Diego González y Raúl Palma, que se han marchado a Roma a probar por la Roma, que puedan dar el salto a un grande? Bueno, eso son ya cosas internas del club que ahí pero tampoco puede entrar. Nivel se está demostrando que hay, Sí, ¿no? Sí, por supuesto, vamos, y esta mañana he estado yo en el entrenamiento del Cádiz B, y el Cádiz B estaba entrenando con 27 jugadores, o sea que tenía ahí, la verdad que se están ganando el puesto, están trabajando bastante fuerte y eso se nota después en los partidos. Vamos a hablar de la tarjeta verde, que para eso ha venido Quique Caballero esta noche al plato de Carranza 10. ¿Cómo surge la idea? ¿De dónde parte? ¿Cómo empiezas a hacer la realidad? ¿Cómo la plasmas en un papel? ¿Y cómo la acabas presentando también tanto a la Federación Gaditana como a la andaluza? Pues bueno, esto surge casi por casualidad, porque bueno, yo llevo ya tanto la temporada pasada como esta sin entrenar, entonces eso te hace darle muchas vueltas a la cabeza, pensar. Yo prácticamente no pienso en otra cosa que no sea en el fútbol, y entonces se me ocurrió la idea de por qué no, cuando el árbitro está siempre castigando con la tarjeta amarilla, con la roja, por qué no el premiar al jugador que hace un gesto deportivo bueno, un gesto deportivo bonito, un gesto deportivo que sea ejemplo para los compañeros, por qué no premiarlo en el momento de la acción, con lo que tiene ese reconocimiento de la afición, ese ejemplo para los compañeros, para los rivales, incluso para la propia afición, que últimamente, sobre todo en categorías pequeñas, pues se sale un poquito de lo normal. Y ahí surgió un poco la idea, al principio con un poquito de miedo al explicarla, pero bueno, cuando se lo comenté tanto a Joaquín Revuelta como a Antonio Bernal, los dos se quedaron encantados con la idea, luego con Juan Antonio Álvarez igual, y bueno, fue tomando forma, y hoy día, pues gracias a Dios, pues se empieza a funcionar el viernes ya con los pequeños. Este fin de semana lo vamos a ver desde la categoría más pequeña hasta la preferente juvenil. Ese va a ser el techo por ahora de la tarjeta verde. De momento todas las categorías que organiza la Federación Gaditana, y bueno, se propuso en su día también, la llevé a Sevilla, a la Federación Andaluza, y está ahí un poquito en stand-by, estamos esperando a ver qué dicen. Yo creo que nos han dejado utilizarla y hacer como conejillos de indias aquí, pero yo estoy completamente seguro de que esto va a tener su repercusión, porque es una cosa que no es normal, pero que debería ser normal en todos los campos, que se premie lo bueno igual que se castiga lo malo, el árbitro darle un poquito el margen de verdadero juez. No sé hasta qué punto también el que hubiera formado parte, viviera de cerca todo lo que fue la Academia Glenn Hoddle en Jerez, esa influencia de los futbolistas ingleses que venían a entrenar aquí, ese fair play que también existe, por qué no decirlo, en las categorías del fútbol inglés y no la hay tanto en el fútbol español, también te abrió un poco la puerta de decir, bueno, cómo en España podemos ir evolucionando también desde pequeños para
que algún día el fútbol español se parezca en el fair play, sobre todo al fútbol inglés? Pues así es, también tiene su parte de culpa. Yo cuando entrenaba con ellos, pues había veces que me echaba las manos a la cabeza. Había jugadores pues que eran rapidísimos, eran muy buenos técnicamente, entraban en el área, lo agarraban, lo empujaban y jamás iban al suelo. Perdíamos la posesión del balón y al final se quedaba en nada. Luego le echaban la bronca y es su forma de ser. Ellos no admiten el fingir una caída, y entonces eso sí me ha hecho pensar un poco y decir que por qué no, que esa idea, la verdad que es preciosa, eso, enseñarle eso a los niños, y que se le enseña desde los más chiquititos hoy día a que hay que ganar a cualquier precio, pese a lo que pese. Eso yo creo que tampoco, que es contraproducente. El niño va a aprender a competir, va a aprender a ganar por sí solo, va a aprender que hay otro fútbol, pero no tenemos que enseñárselo, porque si no el niño se habitúa y piensa que eso está bien hecho, y yo creo que no está bien hecho, ni mucho menos. A partir de este fin de semana la tarjeta verde es una realidad. Supongo que también ha habido interés, sobre todo de otras federaciones territoriales, federaciones provinciales, que han visto esta idea que empieza a emerger a través de la figura de Quique Caballero, y que también las pueden adoptar ellos mismos, a la espera de si alguna federación regional como la andaluza es capaz de optar por dar ese salto, esa evolución, ¿no? Pues sí, no solo de federaciones de España, sino del resto del mundo. Yo he estado haciendo una campaña por las redes sociales, con fotografías con muchísimos jugadores. La plantilla entera del Betis se ha fotografiado uno por uno con la tarjeta, la del Sevilla, muchísimos jugadores. Entonces eso ha ido teniendo una repercusión, que me han pedido el proyecto desde otros sitios, y yo a todo el mundo que me lo pide pues se lo mando para que lo estudien, para que lo mejoren, y si se puede aportar y salir no solo desde Cádiz, sino desde cualquier otro sitio, pues bienvenido sea. La clave será registrarlo, ¿no? No te vaya a pasar lo mismo que le pasó en su día a Vicente Ballester con la tanda de penalti y se la quitó un alemán, ¿no? Para eso está la prensa, que te ven que estás trabajando por esto, y tampoco es una cosa con la que se gane dinero, ni mucho menos. Lo único que es hacer un poquito el fútbol, que un poquito más deportivo, más real, y que los niños no vean de inicio pues toda la picardía y toda la picaresca que hay en el fútbol, que cada vez se ve desde más chiquitito, tirándose en el área y haciendo este tipo de cosas, que hay que enseñarle un poquito que bueno, que ya llegará su tiempo, su momento de hacerlo, que es cuando los puntos verdaderamente a lo mejor valen su peso en oro en las categorías, pero el niño choca un poquito verlo, la verdad, y sobre todo en la grada, ver a familiares insultando y metiéndose con el árbitro desde que sale al terreno de juego, que todavía no ha empezado el partido, también duele un poquito. Tú lo ves desde la grada, y todo el que tenga un poquito de corazoncito y le guste el fútbol, esas cosas no le gustan. Hay que evolucionar, está claro que en la evolución está la clave. Se evolucionó con la tanda de penalti de Vicente Ballester, se ha evolucionado a nivel UEFA también con esos jueces de fondo, que tampoco es que valgan demasiado, pero algún día estamos convencidos que en un partido de Champions veremos la tarjeta verde y diremos que la idea surgió de un gaditano, de Enrique Caballero. Al final, seguramente que es verdad que el fútbol se inventó en Cádiz, que también, si nos ponemos a escarbar, seguro que sale un fenicio con un balón. Seguro que sale, seguro. Quique, muchas gracias y muchísima suerte. A partir de esta semana estaremos muy pendientes de la tarjeta verde. Muchas gracias. Nos vamos, que llega Fernando Santiago con el Café del Correo, pero mañana a las 10 de la noche regresamos con Carranza 10, no se lo pierdan. Adiós.